1. Hermano que me escucha en este día tan hermoso, quiero hacerte una invitación a que compartas conmigo la poderosa palabra de Dios, la cual es un aliciente a nuestras vidas. Un saludo muy especial para todos aquellos hermanos que están escuchando, que nos están mirando a través de esta emisora. Le doy gracias a Dios por este día porque me ha de permitir compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Por la gracia de Dios represento el ministerio, regresa a la senda antigua. Quiero leer un versículo de la palabra y se encuentra en Mateo 6, 14 y 15. La poderosa palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La semana pasada estuve hablando sobre este tema, el cual quiero abundar un poco más en lo que en sí encierra el perdón. Pero antes quiero hablar acerca del porqué de este ministerio. La palabra regresar quiere decir retroceder, volver atrás, retornar, volver a aquellos tiempos donde se manifestaba el poder del Espíritu Santo a plenitud en cada vida. Tenemos que recordar y mirar hacia atrás de donde Cristo nos ha sacado, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay una pregunta que siempre me he hecho y esa pregunta dice así: ¿qué está pasando? Que esa manifestación del Espíritu Santo no es tan visible como lo era en aquellos tiempos. ¿Qué está pasando? Me pregunto cada día, ¿qué está pasando? Muchas veces he llegado a la conclusión de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, está viviendo muchos años atrás, antes de Cristo. O sea, está viviendo como vivía el pueblo de Israel, donde el pueblo no era consciente ni se podía satisfacer a plenitud a causa de sus gobernantes. Pero en este momento no quiero irme al pueblo de Israel. Quiero estar en el pueblo de hoy, el pueblo escogido de Dios, bajo la gracia de Dios. Nosotros podemos hablar de gracia. Sabemos que la gracia es un gesto inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Por ese acto tan hermoso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario cuando se entregó por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa gracia, esa manifestación, que Él nos las provee por medio de su amor. ¿Dónde está el poder hoy en día del Espíritu Santo? Donde sucedían grandes milagros, donde los sordos oían, los mudos hablaban, los enfermos eran sanados, los ciegos volvían a ver,
y los mudos hablaban. Y todos se maravillaban y daban gracias a Dios. Hoy en día el pueblo está viviendo una vida completamente muy aislada de lo que legalmente es vivir en Cristo Jesús. La palabra me enseña a mí que con Cristo todo es posible. Y sin Cristo nada podemos hacer. El pueblo escogido de Dios tiene que entender y valorizar la sangre derramada por Cristo para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Ese pueblo escogido de Dios, hoy en día, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Si nos hemos comprometido con Dios, pues debemos cumplirle a Dios. Y hoy en día para Dios tenemos muchas excusas. Mi pregunta es la siguiente. Dice la palabra que todo aquel que trabaja es digno de un salario. ¿Y trabajamos para qué? Para mantenernos. Trabajamos para sustentar una familia. Pero en el trabajo no podemos decir, mañana yo no llego o llego tarde. No hay excusas. Tenemos que estar siempre al pie de la brecha ahí, cumpliendo con el trabajo. Pero para Cristo hoy en día son excusas. Si nos comprometemos en el trabajo y no nos hemos comprometido con Cristo, estamos completamente mal. Tenemos que trabajar y vivir para Cristo, porque dice la palabra que todas aquellas cosas que nosotros no podemos lograr por nuestra fuerza, haciendo a Cristo cristocéntrico en nuestras vidas, las podemos lograr. ¿Quién provee ese trabajo si no es Cristo? ¿Quién le da la fuerza a usted para levantarse en la mañana para ir al trabajo? Cristo. Aprendamos a depender y a valorizar la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Dice la palabra que Jesús murió y resucitó. Así junto con Él, usted y yo resucitaremos. Si juntamente padecemos con Él. La palabra me dice a mí que tendremos aflicciones, tendremos tantas cosas que vendrán a nuestra vida y las vamos a ver como cosas que no están dentro de nuestro alcance. Pero dice la palabra, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que cuando nuestra confianza plena está en Cristo Jesús, vamos a ser más que vencedores. Hoy en día queremos alcanzar la vida eterna. Sí, todos proclamamos el amor de Cristo en nuestras vidas. El que confía en mí y vive en mí y hace mi voluntad, dice la palabra, que no morirá, sino que vivirá para siempre. En este día siento decirle de parte de Dios que cambiemos esa mentalidad, pensando que con su fuerza podemos lograr nuestros objetivos. Pues yo le diría, hermanos, que es tiempo ya de reconocer a Cristo como el motor de nuestras vidas. Hagamos a Cristo
centrocéntrico en nuestras vidas y dirá, como yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez aprendamos y reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador y mediador de un nuevo pacto, comenzaremos a gozar de un reino donde todo es realidad y no hay falsedad, donde todo es eterno. Voy a hacer algo un poco diferente. Voy a recitar una poesía, que esta es inspiración de mi vida, los tiempos que vivía yo, en la cual yo vivía en la mentira. Pero Cristo me rescató de aquel camino y me ha hecho ver lo que es la realidad. Y la verdad se encuentra en Cristo Jesús. El camino de la verdad, qué difícil es de encontrar. Mas el camino de la mentira, qué fácil es de hallar. Donde nada es cierto, todo es falsedad. Nada es eterno, pronto se acabará. Lleno de fantasías y de otras cosas más. Busca la verdad que te da la libertad, alegría y gozo, donde todo es realidad, donde no hay falsedad, todo es eterno. Encontrarlo no será fácil, pero imposible no será. Seguí buscando hasta que un día lo pude encontrar. No fue fácil dejar aquel camino de fantasía y de maldad, donde todo es oscuro y no hay claridad. Gracias. Gracias, Dios, porque te pude encontrar. De mí no te escondiste. Al contrario, con alegría y gozo me recibiste. Hoy puedo gritar con autoridad, sin temor, con libertad. Soy libre de aquel camino de falsedad. Ahora tengo lo que me lleva a la libertad, luz que ilumina y nadie puede apagar. Hermano que me escucha, te invito a buscar el camino de luz y no oscuridad. Una vez que lo encuentres, gritarás con libertad, soy libre, tengo la luz que me lleva a la libertad, hacia un camino por el cual puedo andar, lleno de alegría, júbilo, gozo y otras cosas más. Ese camino es Jesucristo. Búscalo y lo podrás encontrar. Él es el camino, la vida y la verdad. El camino ancho, fácil es de andar, mas el camino angosto, difícil se te hará. Hoy tú decides, en tus manos hoy está la mentira o la verdad. Gracias, Señor. Dios está haciendo un llamado a que reconozcamos a Cristo en nuestras vidas. Dije, Cristo es el motor de nuestro ser. Cristo es todo. Hago una pregunta. ¿Un carro sin motor para qué sirve? Para nada. ¿Un cristiano sin Cristo para qué sirve? Si en Cristo lo tenemos todo. Quiere decir que vivamos para Cristo y tendremos todo, porque así Él lo dice. Pidan todo en mi nombre. Todo en mi nombre, y mi Padre que está en los cielos os lo dará. Quiere decir que con Cristo todo, sin Cristo nada podemos hacer. Hermano, no funcionamos bien. Pídale a Cristo que le dé el Espíritu Santo sin medida. Porque es Él que reparte el Espíritu Santo.
Por medio del Espíritu Santo podemos lograr tantas cosas. Porque Él es el que nos lleva, el que nos dirige, el que nos examina, el que lleva al Padre. Todos nuestros quebrantos, Él los lleva. Así es, hermano. Porque el poder del Espíritu Santo tiene que estar en nuestras vidas. Porque fue Cristo el que murió, el que da el poder al Espíritu Santo para que actúe a nuestro favor. Fue Cristo el que murió por usted para que fuésemos liberados del poder del pecado y obtengamos el perdón. Hermano, me da pena decirlo, pero hay otro gran problema en el pueblo de Dios. Muchos hoy en día tomamos el perdón como una opción, como que lo tomamos o lo podemos dejar. Cuando el perdón en nosotros como cristianos no es una opción que usted la puede tomar o la puede dejar, es una necesidad en nuestra vida. Es vida o muerte. Hoy en día muchos consideramos que pedir perdón o dar perdón es humillante. No, el pedir o dar perdón es un mandato de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque con ataduras no nos vistamos que no vamos. Por medio del perdón usted siente liberación. Por medio del perdón usted va a recuperar aquello que se ha perdido, que es el amor. Cuando usted perdona de corazón, cuando usted sigue el ejemplo de Jesucristo en la cruz del Calvario, que pidió a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra me dice en Hebreos 12 que Él perdonó nuestras iniquidades y todo lo echó donde al fondo del mar. Quiere decir que el perdón, hermano, es muy importante en nuestra vida. Hermano Martínez, usted habla como si perdonar fuese fácil. No, hermano. El perdonar no es fácil cuando a usted lo han chantajeado, lo han blasfemiado, lo han humillado y han vituperado sobre usted o sobre alguna persona que usted quiere. Le diré, hermano, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Hermano que me escucha, si usted no logra perdonar y olvidar, es porque no has tomado en serio la sangre derramada por Jesucristo. Cuando sintamos el deseo de perdonar o de pedir perdón, hay un cuadro muy grande y muy bonito en la palabra de Dios y nos habla del hijo pródigo. Dios sintió que gracia en él. Su padre sintió gracia en él. Para aquel tiempo, aquella persona que actuaba como actuó el hijo pródigo, que se fue, malgastó todo, se casó con una mujer fuera de... Quiere decir que era completamente echado fuera. No tenía el derecho de reintegrarse a la sociedad. Pero ¿qué sucede? Que Cristo halló gracia en él. Y gracia es el favor y la aceptación del perdón no ganado e inmerecido.
Él no merecía ser perdonado ni de parte de Dios ni de parte de su Padre. Pero hallaron gracias en Él. Ahora, hay un lugar solamente donde usted puede encontrar esa gracia. No es en su pastor, no es en su esposa, no es en nadie más, sino solamente en el corazón de Dios. Ahí es que usted puede encontrar gracia, en el corazón de Cristo. Así es que yo le invito a cada uno que está escuchando que es imposible olvidar, se le hace difícil perdonar. Comience a valorizar la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Yo lo voy a invitar para que leamos en Colosenses 2:13. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Colosenses 3, del 12 al 17, dice así, hermano: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios nos ha llamado a vivir una vida agradable, sin resentimiento, amándonos unos a los otros. Hermano, sigamos el ejemplo de Cristo. Si Cristo te perdonó, ¿por qué no lo haces tú? El orgullo te mata. Recuerde, el perdón cubre multitudes de pecados. Perdona y volverá a ti paz, y volverá a conquistar aquello que habías perdido: el amor. Recuerda, el motor que mueve todo tu ser se llama Cristo Jesús. Por medio de Cristo podemos obtener todo, hermano. Vivamos con Cristo. Hagamos a Cristo céntrico en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos
lo hagamos con el amor de Cristo, como si fuese para Él. Así estaremos siempre viviendo en la comunión de Dios. Le doy gracias a todos aquellos hermanos que han compartido esta palabra. Pido a Dios que esta palabra haya sido de regocijo, la hayan atesorado en cada corazón y que esta palabra dé fruto un 100%. Vamos a orar por el hermano William López por una pronta recuperación y voy a hacer una oración para todos aquellos hermanos que por alguna u otra forma pues se les hace un poco difícil o no han tenido esa fe viva para poder seguir amando a Cristo como legalmente Él nos ama a nosotros. Que sea hecha siempre la voluntad de Dios en cada corazón y no la de nosotros. Y recordemos que por medio de Cristo todo es posible en nuestras vidas. Dice la palabra que sin mí nada podés hacer. Padre amado, gracias te doy en este momento, en este día tan hermoso, en este día en el cual tú me has permitido como tu siervo exponer tu palabra, Señor. Que esta palabra haya sido de inspiración para todos aquellos, Padre amado, que han escuchado y han tenido sus oídos abiertos y atentos a esta palabra, Padre amado, Señor. Que todo aquel hermano que se sienta que no puede, que tú le des fuerza, Padre amado, Señor. Oh Espíritu Divino, que tú trabajes con él, Padre amado, Señor. Aquellos que se encuentran enfermos, padeciendo de todo tipo de enfermedad, recuerde que la solución se llama Cristo Jesús. Recuerde, hermano, ponga toda su fe en Cristo. Y que la paz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acampe a su alrededor. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad y bendice a aquellos hermanos, Señor, que están en necesidad. Solamente usted, el que cubre multitud de pecados. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.